yo os dejo con él y espero que lo aprovechéis. Muchas gracias, Gregorio. Como dice Gregorio, me llamo Jorge Bueno. Llevo 21 años en la Policía Municipal de Madrid, los últimos 11 en la unidad de educación vial. Y vengo de forma particular a nuestro colegio, liceo, Villafontana, a presentaros el libro que he escrito, que es este que tengo aquí. Se llama Educación Vial Increíble. El que quiera, después de la presentación, lo puede comprar. Son 12 euros. Si os parece que 12 euros a lo mejor nos viene muy bien ahora, lo podéis comprar entre dos, sería 6 euros cada uno, luego se lo queda por sorteo uno de los dos. Entre 3, 4 euros cada uno, ¿no? Entre 4 o 3 euros. Entre 6, 2 euros. Lo digo porque sería interesante que los leyerais todos. No hace falta tenerlo, luego se lo queda uno y ya está. ¿Vale? Esto al final de la intervención, sin ningún compromiso. ¿Vale? Me imagino que habéis recibido educación vial en los cursos anteriores al que os encontráis, a segundo de bachillerato. ¿Me equivoco? ¿Verdad que no? En primero. En varios cursos. Y estoy seguro que os sabéis las normas, las señales de tráfico, os sabéis de forma teórica los comportamientos adecuados que hay que tener en el tráfico para no tener accidentes, pero ahora os voy a pedir que me contestéis con sinceridad. ¿Ponéis en práctica esos comportamientos adecuados que sabéis de forma teórica cuando relacionáis con el tráfico? ¿Respetáis siempre las normas y señales? No. Precisamente este libro consigue eso. Poner en práctica eso que ya sabéis. Este libro consigue que lo hagáis y lo hagáis siempre. ¿Vale? Para que no lo estéis mirando desde aquí, parece que no lo podéis tocar, si no le doy el dinero no me lo va a dejar ni tocar. No. Voy a dejar solo uno para que si dejo varios, a lo mejor os distraéis todos con el libro, estáis mirándolo. De uno en el tiempo que voy a tener durante la intervención, tenéis tiempo de sobra, cada uno que lo tenga el tiempo que necesite para ojearlo, para leer algo, lo va pasando a los compañeros y así durante toda la intervención lo habéis tenido en las manos y habéis ojeado un poco mejor de lo que va. Pues, si queréis, empecéis por aquí. Como os decía, este libro consigue eso, que lo pongáis en práctica eso que ya sabéis. Antes de leer el libro, muchos, la mayoría, o no lo poníais en práctica o no lo poníais siempre. Después de leer el libro os aseguro que vais a hacer todo eso que sabéis. Por eso las personas que os conocen, vuestros familiares, vuestros padres, una vez que hayáis leído el libro, vuestros conocidos, se van a sorprender de que ponéis en práctica los buenos comportamientos que antes, aunque lo sabíais, no los poníais. Por eso es una educación vial increíble. Produce incredulidad, sorpresa, admiración. Anda, si fulanito, fulanita antes siempre cruzaba mal por el paso de peatones, no se esperaba nunca el muñeco verde. A veces no se ponía el cinturón. Si sois algunos conductores de bici lo podéis ser cualquiera, no hace falta carnet. Es que se saltaba el semáforo en rojo cuando iba en la bici por la calzada. O a veces se lo saltaba. Después de este libro, os aseguro que vais a cumplir con los buenos comportamientos y así vais a evitar los accidentes, que es de lo que trata la educación vial. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Cómo vais a poner en práctica? Pues con los 10 mandamientos de la EBI. Aquí se ha cortado la presentación, no sé por qué. ¿Qué es esto de los 10 mandamientos de la EBI? El método EBI, o sea, EBI, Educación Vial Increíble,
los 10 pasos para crear buen comportamiento. Si seguís estos 10 pasos, va a ser muy difícil que tengáis una acción. ¿Qué pasos son? Pues el primero, la atención. La atención que tenéis que tener es estar presentes en el instante. Esto es un señor que va por un bosque, andando, de repente se encuentra un león. El león va para el señor este para comérselo, porque tiene hambre el león. Entonces el señor sale corriendo para tratar de salvarse y en su huida se encuentra como una especie de montaña. El león que va detrás, el señor que sigue huyendo, la montaña se va empinando cada vez más, el señor que sigue ya trepando por la montaña y casi cuando está llegando a la cima se encuentra, o mejor dicho, se va a encontrar porque ve que arriba hay otro león con mucho hambre también esperándole. O sea, un león que le persigue por detrás, un león que le espera arriba de la montaña y a la vez en la pared de la montaña se encuentra la planta de la fresa con una fresa súper grande, súper roja, súper jugosa y además él también tiene hambre, este señor. ¿Sabéis qué hace este señor? Coge la fresa, se la mete en la boca, la saborea y se la come. Eso es estar presente en el instante. De acuerdo que viene un problema por detrás y tiene otro problema arriba, pero en ese momento lo que tiene delante de sus narices es la fresa que encima le apetece comérsela y lo hace, se dedica a lo que tiene en ese momento presente. Eso es prestar atención al instante. La atención que yo reclamo que tengáis en el tráfico. Por eso, si se está en una clase de educación vial, se está en una clase de educación vial. Si no se presta atención, te la estás perdiendo y se la estás haciendo perder a la compañera. Si estás jugando un deporte, jugar al deporte. Si estás conduciendo, conduce. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hacemos cosas y estamos pensando en otras, o incluso haciendo otras. Pero muchas veces lo que hacemos es pensar en otra cosa. En el pasado, en el león que te viene por detrás, y en el león del futuro. Me explico. He discutido esta mañana con mi madre en el desayuno. Ahora estoy en clase de educación vial. Y le estoy dando vueltas a la discusión de mi madre de esta mañana que no lleva razón. Mira qué cabezona mi madre. En la clase de educación vial. No. Ahora ocúpate de la clase de educación vial. Deja la discusión de tu madre que ya pasó y luego cuando vuelvas a casa y la tengas delante, pues bueno, te ocupas de esa discusión o no, o ya verás lo que haces. Y lo mismo pasa con el futuro. Es que tengo un examen dentro de 3 días. Hay que planificar, pero lo que no se puede es estar haciendo una cosa y pensando en algo del pasado o en algo del futuro, porque lo que haces te lo pierdes, o no lo haces bien. Y en el tráfico eso se paga con accidentes. Segundo paso. He puesto ahí realidad. Lo que podemos dar por verdadero, por cierto, puede que no sea real. Escuchad, la perspectiva desde la que cada uno mira es lo que determina lo que vemos. Y esa perspectiva que tenemos cada uno está influida por unos filtros. Esa perspectiva que cada uno tenemos está influida por unos filtros que hemos creado nosotros mismos desde nuestra experiencia y nuestras expectativas. Os voy a poner un ejemplo que lo tengo aquí preparado y lo vais a ver clarísimo. Un asunto, el que queráis. Lo
tratáis, eso es un rectángulo. Piensas. El mismo asunto lo hablas con un compañero, compañera, colaborador, con quien queráis. El mismo, ¿eh? Te pones a hablar con esta otra persona y te cuenta esto. No. Vamos a ver. A lo mejor es que no me he explicado. Es esto. La otra persona te dice, sí, estamos hablando de lo mismo, pero no es lo que tú dices. No es un rectángulo, es un círculo. Esto no es que sea diferente, es que es incompatible. Esto ocurre más de una vez. Y, como he dicho, os lo voy a demostrar con hechos. Aquí está. Es lo mismo. Si lo miras por aquí, es un círculo. Si lo miras por aquí, es un rectángulo. Los dos llevaban razón. Lo que pasa es que uno lo mira desde esta perspectiva y el otro desde esta otra. Los dos llevan razón. ¿Están hablando de lo mismo? ¿Es lo mismo? Sí. Depende del ángulo de donde se mire, la perspectiva determina lo que se ve. En el tráfico hay gente que se piensa que el peligro del tráfico son las multas. Son los accidentes. ¿Estamos hablando de lo mismo? Sí. Los dos llevan razón. El peligro del tráfico son las multas y son los accidentes. Es lo mismo. Pero, por la cuenta que os tiene, las multas se pueden pagar o no pagar, pues ya veremos qué pasa. Los accidentes, como todos sabéis, en el tráfico se pagan con la vida tuya, con la de otra persona, con tu salud o con la salud de otra persona. Entonces, en el tráfico, el peligro del tráfico son los accidentes. No quita para que también sean las sanciones, pero sobre todo los accidentes. Hay que tener una visión completa. Por eso, la atención, la percepción tiene que ser, la atención tiene que ser pasar de una atención pasiva e influenciable a una atención activa, completa e intencionada, que nos ayuden a conseguir nuestros objetivos. Aquí pone independencia. Tercer paso. Os voy a poner un ejemplo que creo que os ocurre a menudo. ¿Por qué muchas veces no somos en general independientes? Porque tenemos miedo al rechazo, sobre todo vosotros, los jóvenes. ¿Qué es eso del miedo al rechazo? Pues como no hagan lo que hacen los demás no te juntan. Yo quiero que me junten, yo quiero que me quieran. De ahí que si un grupo o la mayoría hace algo mal, tú a lo mejor eso no lo querías hacer, pero como lo ha hecho la mayoría y tienes miedo al rechazo, al final también lo haces. Entonces, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? Soy profesora vosotras, ¿verdad? Vale. ¿Ha quedado claro el miedo al rechazo? ¿Qué tendríais que hacer? Un ejemplo muy claro, el básico, paso de peatones. 3 personas, 3 chicas, por ejemplo, 2 cruzan mal, una se queda. Cruzar mal es cruzar con el muñeco rojo. Las 2 que cruzan, ¿pero qué haces? Ven con nosotras, que no viene ningún coche, que llegamos tarde. La que se queda, chicas, os estáis poniendo en peligro. No cuesta nada esperarse el muñeco verde. Estás tonta. No te juntamos. Y si no lo dicen, lo insinúan. Anda. La que se queda, que percibe esto del miedo al rechazo, de que no la van a juntar, empieza a mirar para los lados. Falta de independencia. Entonces, si os ocurre esto en este tema o en cualquier otro, a ver, la que sois, si sois los que os quedáis, queréis hacer bien las cosas, en este caso concreto, advertís a vuestras compañeras
que no lo hagan por su bien. Que no se hacen caso, como lo que están haciendo ellas, a ti directamente no te perjudica, o sea, las van a atropellar a ellas, no a ti. Entonces, allá ellas. Lo que hacen ellas a ti directamente no te perjudica, porque si te perjudicase no lo tendrías que permitir. Pero como lo que hacen mal les va a perjudicar solo a ellas, os he advertido que no lo hagáis, no quiero que pase nada, no me hacéis caso, vale. Seguid cruzando, cuando se ponga el muñeco verde yo cruzo, ando más deprisa, os cojo y aquí están amigos o están amigas. Y seguimos hablando de nuestras cosas, nos llevamos muy bien y nos pasamos muy bien. Se acabó. Si las que han cruzado finalmente la rechazan, se burlan, no quieren ser su amiga por no hacer lo que ellas hacen mal, pues entonces la que se ha quedado tiene que tomar la decisión de buscarse otras amigas. Le tiene que decir, no, si es que no es que no me dejéis ser vuestra amiga, es que yo no quiero ser vuestra amiga, pero no porque hagáis esto mal, el cruzar mal, sino porque no respetáis la decisión que yo tomo. O sea, que yo respeto, permito que toméis una decisión mal y sigo siendo vuestra amiga, como si nada, y vosotros no permitís que encima mi decisión es la correcta, no permitís que yo tome la correcta, no me convenís, me tendría que buscar otro tipo de amistades. Si os ocurre, hacerlo por lo menos en el tema del tráfico. Si pusiera esto en el tema de fumar, en el tema de alcohol, sirve para todo. Entonces, ¿qué pasa en los otros temas? Que esos errores se pueden solucionar a lo largo de tu vida. En el tráfico, con un solo error, puede que no tenga solución. Entonces no os equivoquéis en el tráfico. Cuarto paso, respeto. El respeto es dar valor. ¿A quién? Pues lo primero a ti. Tú eres importante, tú sabrás si eres importante para ti. Tienes que ser lo más importante que hay en este mundo, tú mismo. Y por supuesto, los demás que son igual que tú, también. Cuídate y cuida a los demás. Si tú haces lo correcto para ti y para los demás, te estás respetando a ti y a los demás. ¿A qué cosas hay que respetar en el caso del tráfico? A las normas y señales. Respetar es que las das valor. ¿Por qué? Porque si yo las hago caso, estoy de una manera segura en el tráfico y tampoco perjudico a los demás. Hago que los demás, con mi presencia, también estén de una manera segura. Y además, las señales son necesarias y las normas son necesarias para la convivencia. Por eso las respeto. Hay un alumno que le pregunta al maestro, maestro, es porque todos los días nos tenemos que levantar, porque todos los días tenemos que comer, porque todos los días tenemos que vestirnos. El maestro le dice, nos levantamos, comemos, nos vestimos, ¿cuál es el problema? El alumno le dice, maestro, la respuesta que me ha dado, no entiendo absolutamente nada. Y el maestro le responde a su vez, pues si no entiendes nada, levántate, come y vístete. Os voy a explicar un poquito esta historia. Es como las normas y señales. Nos tenemos que levantar, comer y vestirnos. Tenemos que hacer caso a las señales, sí, por las buenas o por las malas, porque por las malas serían los castigos. Para eso está el radar, el control de la alcoholemia, el carnet por puntos. Entonces, lo tienes que hacer sí o sí. Tú decides si lo haces por tu voluntad, respeto, o por obligación, con el palo detrás, con el radar, con los policías poniendo multas. Tú decides de qué manera las vas a hacer caso. Porque no hay más remedio, son necesarias para la convivencia. Si no lo haces por las buenas, la sociedad te va a obligar a que la hagas por las malas. Y si no lo haces y te pillan, castigos. Dependiendo de la gravedad, puedes ir incluso a la cárcel. ¿Vale? Y lo que es peor, hacer perder la vida a otra persona o dejarle mal para el resto de su vida a otra persona o provocártelo a ti eso mismo. Entonces, respetar, no solo cumpláis, obedezcáis. Tenéis una edad, 17 si no me equivoco, 18, si hay repetidores 19,
en las que vais a ser, o los que ya seáis, mayores de edad, 18 años, responsables legalmente a todos los efectos. Os tenéis que hacer cargo de vuestra vida ya, porque es que, puede decir alguno, es que yo todavía no quiero, te va a dar igual. Vas a hacer 18 años y legalmente te tienes que hacer cargo de tu vida, quieras o no. Responsabilidad es decir, he sido yo. ¿Eso que ha pasado? Sí, he sido yo. Otra historia, muy rápida. Esto es un oficinista, primer día de trabajo, llega a la hora de descanso, se va a la sala de máquina de café, lleva un bocadillo traído de su casa, envuelto en papel de aluminio, lo desenvuelve, jamón, qué rico. Otro oficinista, también primer día de trabajo, lo mismo, desenvuelve su papel, o sea, el papel de aluminio, mira lo que hay en su bocadillo y dice este segundo oficinista, salchichón. Segundo día, misma situación, primer oficinista, queso, qué rico. Segundo oficinista, da en la mesa, salchichón. El de los bocadillos variados, el primer día ya se quedó un poco moco con la reacción que tenía el del bocadillo de salchichón, pero el segundo día, a ver, que ocurre lo mismo, incluso la queja es mayor. Esta persona la acabo de conocer el día anterior, como no tenía suficiente confianza, este segundo día tampoco se atreve a preguntarle qué le pasa con el bocadillo de salchichón. Total, que siguen hablando de sus cosas, este segundo día también. Tercer día, misma situación. El primero, abre su bocadillo, tortilla, qué rico. El segundo, abre su bocadillo, se pone así las manos en la cabeza, salchichón. El oficinista de los bocadillos variados ya le dice al del bocadillo de salchichón, ¿te puedo hacer una pregunta? Y el del bocadillo de salchichón le dice, claro. ¿Cuál es esa pregunta? Dice, mira, si no te gusta el salchichón, ¿por qué no le dices a tu mujer, a tu pareja, no sé, a tu madre, a quien te prepare el bocadillo? Si no te gusta el salchichón, ¿por qué no le dices que te lo prepare de otra cosa? Y el oficinista del bocadillo de salchichón le dice, no puedo. Baja la cabeza y dice, no puedo. Y el oficinista de los bocadillos variados dice, no entiendo nada, ¿pero por qué? El oficinista del bocadillo de salchichón le contesta, porque el bocadillo me lo preparo yo. Responsabilidad. ¿Cuántos bocadillos de salchichón nos preparamos aquí los presentes, incluido el que habla? Llamo bocadillos de salchichón a cosas que nos ocurren, que nos hemos preparado nosotros. Por ejemplo, si hay algún suspenso en clase, bocadillo de salchichón. Por ejemplo. Ese es el bocadillo de salchichón. Y encima nos quejamos de que tenemos bocadillos. Si te lo has preparado tú, como el de la historia, ¿qué te pasa? Si se hubiera preguntado antes de explicar esto, ¿qué le pasaba al de la historia? Porque estaba loco, o tenía Alzheimer, o sea, no tenía memoria, o tenía muchos salchichones en casa, era lo más barato ahora con la crisis, no sé. Hubierais dicho que, ¿qué explicación tendría? Pues somos todos un poco el del bocadillo de salchichón. Cada vez que no os guste algo, que os ocurra, mirad si lo habéis preparado vosotros, seguro que sí. Responsabilidad. Eso es la responsabilidad. Sexto paso. Determinación. Sigo con las historias, que creo que es como más rápido se puede explicar y mejor lo entendéis todos. Encima de una hoja de estas que flotan encima del agua, un nenúfar, hay 3 ranas. Una de las ranas decide saltar al agua. La pregunta es, ¿cuántas ranas quedan encima de la hoja? 2, he oído por ahí, sería la respuesta más lógica, matemática pura. 3 menos una que salta, 2. Vale. Pero la imaginación es libre. Claro, al tirarse una, mueve la hoja y tira las otras 2. O una se queda. O yo qué sé, la imaginación es libre.
Pues no es ninguna de esas respuestas la correcta. La respuesta correcta es que quedan las tres, porque decidir hacer algo no es hacerlo. Hacerlo es tener determinación. ¿Cuántas veces habéis decidido, por ejemplo, decirle a vuestros padres: no te preocupes, que la habitación la recojo esta tarde, no pasa? Me llevas diciendo esto un mes, de esta tarde no pasa. Resulta que luego te llama un amigo o una amiga: oye, me bajes, que vamos a hacer esto, que no sé. Me voy. Llega la noche, tu padre o madre: pero no me habías dicho que ibas a recoger la habitación. Ya, pero es que ha pasado esto. Decidir hacer algo no es hacerlo. Eso es la determinación. Cuando decidáis algo correcto, llevarlo a cabo. Después de esta clase podéis pensar: jope, pues a partir de ahora me voy a comportar bien en el tráfico. Luego llega paso de peatones, muñeco rojo, no viene nadie. ¿De qué estamos hablando? Hay que hacerlo. Eso que ya sabéis, hay que hacerlo. Determinación. Luego, fluir. Hay que ser flexibles y adaptarse a los acontecimientos. Una vez que has tomado la decisión, lo que ocurra, te tienes que adaptar. Me voy a explicar con otra pequeña historia. Imaginar que tenéis que ir conduciendo, imaginad, en un coche, Madrid-Barcelona, que hay un montón de kilómetros, 100. Vais de noche y las luces delanteras solo alumbran 50 metros. ¿Qué tendréis que hacer? Ver esos 50 metros e ir por ellos. Pues así es como la vida, digamos, se despliega ante nosotros. Vamos viendo, confiamos en que se nos vayan desplegando esos 50 metros sucesivamente y vamos por ellos. Si lo hacéis así, sin duda os van a llevar al destino que hayáis elegido, porque así lo habéis querido. Tenéis que canalizar el flujo de los acontecimientos en vuestra dirección para que os aporten un impulso a vuestros actos. Y cuando ocurra algo que sea negativo, no os desaniméis y fluir y transformarlo en algo positivo. ¿Cuántas veces os ha ocurrido algo que a primera vista o en un primer momento habéis considerado que era súper negativo y luego, pasado el tiempo, eso mismo os ha llevado a algo muy positivo? Un ejemplo así: rompéis con la pareja, disgusto, porque te deja ella, vamos a decir, o él. Tú no querías dejarlo o dejarla, y te ha dejado él o ella. Vale. Resulta que luego pasa el tiempo, te llevas un disgusto y conoces a una persona genial, muchísimo mejor que la que te ha dejado. Dices: jope, en un principio eso era negativo, pensaba yo, y mira, si me ha venido bien. Ahora estoy con una persona muchísimo mejor. Es un ejemplo, lo podéis aplicar al que queráis. Autocrítica. Hay que ocuparse de uno mismo para mejorar. Solemos ocuparnos de los demás. Sigo contando historias para que de una manera más rápida entendáis lo que quiero decir con cada palabra. En un templo hay 4 monjes que tienen que estar en silencio, retiro de silencio, no se puede hablar. Entonces, están alrededor de una vela, de repente, por una bocanada de aire que entra por una ventana, se apaga la vela. El monje más joven dice: se ha apagado la vela. El más mayor dice: no podemos hablar. El tercer monje dice: ¿os queréis callar? Y el cuarto monje dice: el único que no ha hablado aquí soy yo. Eso es lo que nos suele pasar. Nos ocupamos de los fallos de los demás. Que los demás, sean como sean, es su problema. Te tienes que ocupar de ti para mejorar. Eso sí, los fallos de los demás que a ti te perjudiquen sí que te tienen que preocupar. Humor. Hay que desdramatizar. Ya sé que el tema del tráfico
es un tema muy serio, pero si nos lo tomamos desdramatizando, podemos afrontarlo mucho mejor con perspectiva de mejorar o progresar. Yo en la EBI, en el libro, he creado la figura de los que se comportan mal. Y los que se comportan mal se les llama, en la EBI, pepino. Pepino chica, pepino chico. Sirve para los dos. ¿Por qué he elegido el pepino para nombrar a los que se comportan mal? Las que se comportan mal. Porque el pepino es verde, alguien que está verde es alguien que no está maduro, que no se sabe comportar. En el lado opuesto está la EBI, que si os fijáis en la señal, es de color rojo, la EBI sería su color el rojo es el de la fruta madura, el de la madurez. Y también he creado una palabra que no existía, que se llama el semáforo con ranking. La clasificación que podéis tener en el tráfico. Cuando veáis un semáforo, si sois un pepino o una pepino, estaréis abajo como el muñeco verde del semáforo o el círculo verde. Si a veces os comportáis bien y otras veces no, ámbar, posición intermedia. Y si sois de la EBI, círculo rojo, el muñeco rojo siempre está arriba, seréis superiores y lo más importante, no tendréis accidentes. Por último, aceptar. Al ver las cosas con claridad y aceptarlas tal y como son, podréis ver si eso que estáis tratando se puede mejorar. Y si no se puede mejorar, pues lo que no hay que hacer es perder el tiempo ni la energía en algo que no podemos controlar. A esto que acabo de decir yo se le llama en Oriente prana. En Occidente tenemos la oración de la serenidad, que dice que es parecido a lo que acabo de contar, pero en Oriente, perdón, en Occidente. La oración de la serenidad dice algo así como: Señor, danos la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, el coraje para cambiar lo que sí podemos cambiar y la sabiduría necesaria para distinguir unas cosas de otras. Pues estos son los 10 pasos de la educación vial increíble, que si tengo tiempo os lo ponía en unas diapositivas rápidas con una historia continua. Profesoras, ¿hay tiempo? Alumnos, ¿hay tiempo? Mirad, escuchad una cosa. Tengo que ir un poco deprisa porque ya estamos cerca del final. Como habéis visto o habéis escuchado, yo me baso mucho tanto en Occidente, la sabiduría de Occidente como la de Oriente. En Oriente, un maestro chino en el siglo XII hizo 10 dibujos y cada dibujo le puso un comentario. Son los 10 pasos progresivos hacia la conciencia. Representan los 10 pasos progresivos hacia la conciencia, hacia la iluminación que busca el Zen. Se llaman los 10 toros del Zen. Vamos a verlo, como digo, de una manera rápida, y para darme aún más prisa, tengo aquí lo que pone en cada dibujo. Yo voy poniendo las diapositivas, os leo. La persona busca al toro, pero el toro está perdido. Con la atención comenzamos la búsqueda. La persona encuentra las huellas del toro. Con la realidad tenemos una pista. La persona percibe al toro, pero no entero. Solo ve la cola detrás de un inmenso árbol.
con la independencia vamos teniendo las cosas más claras. La persona ve la parte trasera del toro junto al inmenso árbol. Con el respeto vemos la mitad del toro. La persona ha encontrado al toro por completo. Con la responsabilidad vemos todo el toro. La persona sujeta al toro por los cuernos. Con la determinación pasamos con valor a la acción. La persona vuelve a casa montado a horcajadas en el toro. Siendo flexibles, fluimos con los acontecimientos. La persona llega a casa y coloca al toro en el establo. Con la autocrítica colocamos al toro en su sitio. La persona está ya en casa tocando la flauta. Con el humor estamos felices, todo es bello, hemos encontrado lo que estábamos buscando y lo celebramos. La persona sale a la calle y va a la plaza del pueblo como una persona corriente. Hay que aceptar que aun siendo más conscientes, somos como los demás. Estos son los 10 mandamientos, los 10 pasos para tener buen comportamiento y no tener accidentes. Los jóvenes que se arriesgan en el tráfico, hay estudios que demuestran que lo hacen porque no perciben el peligro del tráfico. Con estos 2 pasos, si los ponéis en práctica, os vais a dar cuenta del peligro del tráfico. Hay otros jóvenes que no es porque no perciban el peligro del tráfico, por lo que se ponen en riesgo en el tráfico, sino porque aceptan voluntariamente el riesgo del tráfico. ¿Por qué lo hacen voluntariamente? Porque fallan en, digamos, la fase de decisión. Esta sería la fase de percepción, fase de decisión. Cuando toman la decisión hay algo que falla y por eso arriesgan voluntariamente en el tráfico. O en la fase de acción. Esos 2 pasos, 6, determinación, 7, fluir, sería la fase de acción. Pueden fallar también en esos 2 pasos y por eso se arriesgan voluntariamente. O por último, la fase de reflexión, que serían estos 3 pasos. Fallan en cualquiera de esos 3 pasos y arriesgan voluntariamente en el tráfico poniéndose en peligro. Estos 10 pasos, cuando vayáis por alguna carretera, los podéis recordar con la silueta que hay por todas las carreteras de España, que la silueta era una valla publicitaria, ahora es un símbolo cultural español. De todas formas, lo podéis imaginar. Esta silueta creo que todo el mundo la tiene en España en la mente. Os puede servir para recordar los 10 pasos de la EBI y saber en qué situación os encontráis o en cuál falláis. Pues este es el libro que he venido a presentaros. Lo podéis seguir, o sea, lo podéis ver en completo. Esto ha sido un breve resumen, rápidamente. Aquí está todo más extenso, mejor explicado, con muchos más ejemplos, más contenido. También podéis seguir la EBI en la página web que tengo. Y de increíble jorgebueno.es, en Twitter @ijorgebueno, facebook.com/ijorgebueno. Ahí podéis seguir también la EBI. Y iba a pedir, Gregorio, si van a hacer una pregunta o termino ya. Estamos pillados de fuera de reloj. Os hago un comentario. Yo normalmente os digo, ¿tenéis alguna pregunta, alguna duda? Si alguien tiene algo rápido... ¿Algo? Si no os digo yo una anécdota que me pasó en una de las conferencias,
Había una chica que ya había ido a otras conferencias mías, porque se puede ir, no siempre digo lo mismo en las conferencias. En unas he explicado una parte, el libro es bastante extenso, os he explicado lo que es los 10 pasos nada más, vienen bastante más cosas. Bueno, pues esta chica repetía. Y luego me enteré que le dijo a su amiga, Jorge al final dice siempre, ¿podemos hacer una pregunta? Entonces, el próximo día cuando lo diga, le voy a hacer una pregunta que no va a saber responder. Y le voy a pillar, porque siempre, encima, cuando le hacemos una pregunta, responde bien. Era un poco traviesa esta alumna, esta chica, y me quería dejar mal. Y le dice la amiga, ¿pero cuál es esa pregunta? Mira, le voy a ir con un pájaro en la mano, y le voy a decir, Jorge, el pájaro que tengo en la mano, ¿está vivo o está muerto? Si me dice que está vivo, estrujo el pájaro con mi mano, cae muerto al suelo, con lo cual no ha acertado. Si me dice que está muerto, abro la mano y el pájaro sale volando. Con lo cual, o no acierta o no sabe ni qué decir. Y la amiga le dice, eres lacayo, le vas a dejar planchado. Además, pregúntaselo cuando haya más gente. Efectivamente, llegó el día, tenéis que hacer una pregunta. Esta chica se levantó, ¿puedo hacerte una pregunta yo? Dice, sí, claro. ¿Cuál es tu pregunta? Dice, Jorge, ¿el pájaro que tengo en la mano está vivo o está muerto? ¿Sabéis qué le dije? La respuesta está en tu mano. Como la respuesta a la pregunta de si vosotros podéis tener un accidente en el tráfico está en la mano de cada uno. Gracias por la atención y me compréis o no me compréis el libro, os deseo que os vaya muy bien a todos y a todas.